Nuevamente, muy buenas tardes, chicos y chicas. La pasada clase veíamos un poco de vectores, sumábamos algunos vectores mediante el método analítico y el método geométrico. Eh, el método analítico va referido a los números y el método geométrico era hallar mediante gráfico, pero siempre nuestro objetivo es la resultante. La misma idea va a ser para este pequeño subtítulo. Vamos a empezar con operaciones de vectores y a la vez vamos a ver los diferentes tipos de vectores que existen. La pasada clase, perdón, reiterando, habíamos visto el primer tipo de vector que eran los vectores colineales. Hoy vamos a ingresar ya directamente a operaciones de vectores y mientras vamos a ir avanzando, vamos a citar los diferentes tipos de vectores que existen. Operaciones de vectores. Iniciamos con el método del polígono. Vamos a empezar con este primer método. Tenemos otros métodos que los vamos a ir citando en las posteriores clases, pero estas operaciones las vamos a implementar o podemos realizarla con el método del polígono. Les reitero, un vector tiene tres elementos principales, que son el módulo, dirección y sentido. Eso es lo que no hay que olvidar. Otro asunto que hay que recordar es que en la mayoría de los vectores es hallar la resultante y la resultante lo vamos a expresar por la letra R. Y siempre, cada vector tiene sus sombreritos, ¿verdad? Sus flechitas encima. ¿Qué quiere decir el método del polígono? Consiste en formar un polígono colocando los vectores a sumar uno a continuación del otro. Consiste en formar un polígono colocando los vectores. Bueno, los vectores son flechas, ¿verdad? Pueden estar hacia arriba, inclinadas, diferentes tipos de dirección que van a tener estos vectores. A sumar uno a continuación del otro. Pero antes de entrar al método del polígono, ¿qué es un polígono? Un polígono es una figura geométrica, es una figura geométrica que está establecida por líneas rectas. Un polígono en sí no tiene una forma específica. Nosotros conocemos, ¿verdad? Las formas geométricas. Acá dice figuras geométricas. Conocemos un triángulo, conocemos los círculos, los cuadrados, los rectángulos y algunas otras formas geométricas. Un polígono es algo no tiene una forma definida. Bueno, esa es mi interpretación personalmente. No tiene una forma definida. Un triángulo, sabemos que este es un triángulo. O podemos tener varios tipos de triángulo, pero nosotros ya los definimos, ya nuestra cabecita ya los identifica como un triángulo o un círculo. También es una figura geométrica, un cuadrado de la misma manera. Pero un polígono no tiene una forma establecida. No tiene una forma establecida. Puede tener cualquier forma. A ver, les voy a citar algunas. Antes de ver el método del polígono para resolver nuestros ejercicios de vectores. Acá les puedo mostrar, vean, un polígono. No tiene una forma específica, ¿verdad? Acá no puedo decir qué forma tiene. También tengo otro ejemplo. También es considerado un polígono. No tiene una forma específica. De la misma manera, este ya no vendría a ser un polígono. Bueno, sí, rara vez, un polígono. Vean, sus formas son diferentes, no tiene una forma específica para que nosotros nos mencionen la palabra polígono y ya en nuestra cabecita se formule esa forma. Como les decía, al decir forma de un triángulo, ya nuestra mente ya empieza a trabajar cómo podría ser un triángulo, pero un polígono es algo indefinido, una forma casi indefinida. Ahora sí, ya recordando más o menos cómo podría ser un polígono antes. Un polígono, antes, no es considerado esta forma. Por ejemplo, esta. A ver, lo vamos a desviar. Así está, ¿verdad? Esta. No es considerado un polígono. Un polígono o cualquier figura, sí, en sí cualquier figura geométrica, tiene que estar cerrada. Si yo hago un triángulo que estamos más familiarizados, no es un triángulo, ¿verdad? Tiene que ser una figura cerrada. Lo mismo pasa con los polígonos. Acá, esto yo no puedo considerar un polígono por más de que su figura, su dibujo no sea algo fijo.
Vean, son diferentes. Tiene que estar cerrado para yo decir que es un polígono. Bueno, ya tenemos la idea más o menos de qué es o cómo podría ser un polígono. Nos vamos al método del polígono para resolver las operaciones de los vectores. Nuevamente, un polígono o el método del polígono consiste en formar un polígono. Bueno, ya vamos a formar un polígono colocando los vectores a sumar uno a continuación del otro. A ver, acá tengo diferentes vectores. Los vectores son flechas. Método del polígono. Me dice que debo sumar o debo ordenar los vectores y debo formar un polígono, uno a continuación del otro. Acá le podemos completar para que se vea más o recordemos lo que hemos visto en la pasada clase. Uno a continuación del otro. Es decir, cada vector, voy a agarrar un vector, lo voy a acomodar hasta formar un polígono. Ya tenemos la idea de los polígonos, ¿verdad? Tiene que estar cerrado. Y miren, las formas no vamos a mantener una sola forma, van a tener muchas formas. Pero me dice acá, para yo formar este polígono y agarrar los vectores, tengo que colocarlos uno a continuación de otro. Es decir, que hemos avanzado la pasada clase, cabeza, cola. Ese va a ser nuestra ley, cabeza, cola. Aquí le pondremos un guión. Cabeza, cola, ¿recuerdan? Cabeza, cola, cabeza, cola. A ver, hagamos eso. Método del polígono. Primer ejemplo. Este va a ser más gráfico. En los vectores hay que manejar mucho los gráficos. Vamos a tratar de implementar la siguiente clase una calculadora graficadora, perdón. Pero quiero que se familiaricen mucho con los vectores, que se pueden mover pero no cambiar su sentido. Ese es el objetivo. Tenemos estos vectores, miren, acá vector A, la flecha azul, vector B y un vector C. Me dicen, tengo que utilizar el método del polígono, pero el polígono tiene que estar cerrado. Entonces, nuestro objetivo aparte de formar los polígonos es hallar la resultante, ¿verdad? Siempre hallar la resultante o R. ¿Qué es lo que voy a hacer? Primero, primer paso. Para formar un polígono tienen que ordenarse uno tras otro. Uno a continuación de otro. Y siempre manteniendo cabeza, cola. Siempre cabeza, cola. A ver, veamos en este polígono o casi polígono. Acá está el vector A, cabeza, cola. Se cumple, ¿verdad? Acá, cabeza, cola, también. Acá está vacío. Es donde acá, para cerrar el polígono, lo va a hacer la resultante. Para cerrar al polígono, para formar yo al polígono, vamos a cerrar ese polígono con la resultante. ¿Y la resultante qué era? ¿Cómo analizábamos la pasada clase? Primero era nuestro primer paso, ¿verdad? Cabeza, cola, cabeza, cola. ¿Y la resultante qué hacía? Iniciaba de la cola del primer vector y terminaba en la cabeza del segundo vector. La resultante se genera en la cola del primer vector y termina en la cabeza del último vector. A ver, hagamos eso. Obviamente, este sabemos que es el vector, el primer vector, y el último vector vendría a ser C. Este vector se llama C. Vamos a hallar la resultante y les había mencionado que la resultante traten de hacerlo con colorcitos o por lo menos la resultante, porque vamos a graficar mucho. Hasta ahora estamos yendo lentito, lentito. La resultante lo voy a mantener para todos con el color rojo. Me dice para hallar la resultante y a la vez voy a cerrar el polígono, voy a empezar de la cola del primer vector y voy a terminar en la cabeza del último vector. A ver, hagamos eso. Voy a iniciar de la cola. Ahí está la cola. Bueno, y voy a terminar en la cabeza del último vector. Ahí está. Voy a terminar, es decir, ahí. Esa vendría a ser la resultante. Ahí. La resultante. Y la resultante es nada menos que la suma
de los otros vectores. Acá la resultante es la suma de vector A más el vector B más el vector C. Y la resultante es un vector, vean, es una flecha, entonces acá siempre su sombrerito. La resultante va a ser la suma de los otros vectores, A más B más C, y ahí aplico la regla. Comienza de la cola del primer vector y termina en la cabeza del segundo o del último vector. A ver acá. Bueno, tenemos vectores, vean, acá está un vector A, un vector B y un vector C. Este está como que al aire, ¿verdad? A ver, analicemos los que estén juntitos. Estamos armando polígonos. Tienen que estar todos, vean, todos uno tras otro, uno tras otro. Pero acá simplemente es una figura plana. Acá son vectores por las flechas. A ver, primer paso para cualquier tipo de vector. Cabeza, cola, cabeza, cola. Cabeza, cola. Del vector C, ¿verdad? Vector B, cabeza, y del vector C su cola, cabeza, cola. Pero ¿qué hago con este vector? Todos los vectores yo tengo que agarrarlos, formar un polígono y la suma de esos vectores me va a dar la resultante. Pero acá la fórmula todavía no es fórmula, estoy sumando. Tienen que estar todos los vectores juntos, pero este vector está al aire. Es por eso que vamos a agarrar las reglitas. Me hubiera gustado mucho trabajar con reglas. Vamos a tratar de trabajar con reglas, pero ¿ustedes traerán sus reglas? Esa es la pregunta. Es mucho gráfico en vectores, netamente gráfico, gráfico. Y para eso les había pedido a inicios de clases reglas. Es trabajar con reglas y que salga exacto. Esa era la idea. Bueno, era mi idea, que salga la resultante exacto, exacto. Tanto en el método gráfico y en el método analítico. Claro, cuando tengamos números más grandes, incorporemos al seno y al coseno, pero que salga exacto. Pero vamos a tratar, ¿ya? ¿Cómo vamos a hacer? Este es tal vez lo que me hubiera gustado hacer en clases. Ahora sí, si tienen sus reglitas sería muy bueno, pero también se lo puede hacer así indistintamente, sin regla. Yo voy a colocar acá la regla y este vector A está volando. Estoy formando polígonos. Tienen que estar juntos. Acá me dice, para formar el polígono tiene que estar uno a continuación del otro. Acá tengo tres vectores. Hasta ahora los que están juntos son el vector B y el vector C, pero tengo que verificar si es cabeza, cola, cabeza, cola. Y sí, cumplen, pero el vector A está separado. Es por eso que vamos a usar la reglita y vamos a acomodar cabeza, cola a continuación de B. A ver. Vamos a agarrar la reglita y voy a hacer lo siguiente. El vector A, les había mencionado, el vector, cualquier vector, se puede mover arriba, se puede mover abajo, más acá, más atrás, pero nunca perdiendo su sentido. Este vector está inclinado y tiene que estar inclinado siempre. Y siempre tiene que señalar por lo menos este vector A hacia acá, ¿verdad? No podemos cambiar su sentido o su cabecita hacia arriba o podemos inclinarlo un poquito más acá. Siempre tienen que manejar esa teoría. Es por eso que para eso se usan las reglas, para no perder su inclinación. Vean, este vector está inclinado. No tengo que perder esa inclinación. Es por eso que acá agarramos las reglas y esta regla se agarra con una mano, por decirles así, y esta regla es la que trabaja. Esta es la que lo voy a mantener estática. Lo vamos a agarrar con nuestros deditos y esta es la que voy a mover. La voy a mover, la voy a hacer resbalar. Bueno, así sería, ¿verdad? Resbalar. Acá coloco a la misma altura. La voy a hacer resbalar, resbalar y voy a chocar exactamente ahí. Es ahí donde yo voy a generar al vector A. Ahí está. Lo estoy trayendo, ¿verdad? Lo estoy haciendo resbalar. Es como decirles, vente acá, resbalar, ahí, sin perder su dirección. Vean, si yo lo muevo al vector, se va a inclinar un poquito más arriba, más abajo, y no voy a mantener no me va a salir una gráfica exacta. Para eso se maneja o para eso eran las reglas geométricas,
para graficar algo bien exacto, algo exacto. Ahí está, lo acomodamos y siempre manteniendo su cabecita. Ahí está. Y cumpliendo. A ver, cumplamos la regla. Cabeza, cola, cabeza, cola. A ver, cabeza, cola, cabeza, cola. Ya está el vector A. Lo voy a dejar ahí, no lo voy a borrar. Ya lo estamos pasando lo estamos trasladando para formar un polígono. Ahí está el vector A. Ay, perdón, ahí está. Ese es el uso de la regla. Para que nos salga, el objetivo era que nos salga un gráfico bien exacto. Bueno, tenemos los tres vectores, ahora sí están juntos, cabeza, cola. Tenemos que hallar la resultante. La resultante empieza de la cola del primer vector y termina en la cabeza del último vector. Nosotros sabemos que A obviamente viene primero, sí. A es el primer vector. La resultante, que siempre lo voy a manejar con color rojo, empieza de la cola del primer vector, como acá, ¿verdad? Empezaba de la cola del primer vector. Estoy manejando la misma teoría. Y termina en la cabeza del último vector. Acá terminaba en la cabeza del último vector. Esa va a ser la resultante. Ahí está. Y le colocamos su nombrecito, su respectivo nombre, resultante con su sombrerito. Y la resultante, antes de incorporar los números, vamos a seguir trabajando acá, es la sumatoria de los otros vectores. La resultante es igual al vector A más el vector B más el vector C. Veamos este otro ejemplo. Acá todos están juntos, ¿verdad? Acá están juntos. Es decir, que no voy a tener que mover a nadie, no voy a tener que usar las reglas o trasladar, como en este ejemplo, ¿verdad? Estaban separados. La idea es que estén uno tras del otro. Ese es nuestro primer trabajo. Segundo trabajo, observar si es cabeza, cola, cabeza, cola. A ver, cabeza, cola, se cumple, ¿verdad? Cabeza, cola, también. Cabeza, cola, también, y ahí termina. Se cumple, entonces no hay nada que mover. Ahora, la resultante, siempre nuestro objetivo, la resultante. A ver, color rojo, ahí está. Ubiquemos al primer vector. Este es, ¿verdad? El primer vector. ¿Y el último vector? Este. Siempre para la resultante, ubicar al primer vector y al último vector. ¿Qué me dice la resultante? Empieza de la cola del primer vector, como acá, y termina en la cabeza del último vector, como acá y como acá. A ver. Ahí está. Ahí. Esa va a ser la resultante. Pongámosle su nombre. Resultante. Ahí está. Tenemos la resultante. Y la resultante es la suma de los otros vectores. El vector A, vector B, vector C y vector D. Es tu resultado, la resultante de la suma. Vamos a ver restas posteriormente, pero siempre se va a manejar eso. La resultante va a ser la suma y o resta, tal vez, de los demás vectores. A ver, ahora sí, los ejemplos. Un ejemplo facilito. Acá le pondremos, sí, está bien. A partir del sistema de vectores mostrados, acá tengo vectores, le pondremos sus nombres, van a disculpar. En las prácticas ya les voy a entregar a manuscrito porque en Word es bien difícil hacer estas cositas. Entonces voy a entregar prácticas a mano. Ahí está, ya. Tenemos, a partir del sistema de vectores, tenemos flechas, son vectores. El vector A, vector B y vector C. Determinar el módulo del vector resultante. ¿Qué es módulo? El módulo es el tamaño. Módulo. En cualquier examen, vamos a tratar de resolver algunos exámenes de ingeniería entra vectores y al menos el método del polígono entra bastante, simplemente que hay algunas cositas que hay que estudiarlas muy bien, pero las palabras módulo, dirección y sentido, por eso cada clase les voy a reiterar, manéjenlo muy bien. Módulo, les recuerdo, el módulo acá es bueno recordar, módulo
es el tamaño. Acá le ponemos igual tamaño. ¿Cuánto mide? Si nosotros, esto es muy gráfico, los vectores van muy referidos a los gráficos y algo exacto vamos a tratar de manejar, ya algo exacto, exacto que nos salga en los gráficos. Tamaño. Si nosotros acá agarráramos nuestras reglas o los cuadritos como están acá, como en la anterior clase, ¿verdad? Contábamos. Este vector, ¿cuánto es su módulo? Nos preguntan. Nosotros decimos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El módulo del vector C es 6. Acá me dice determinar el módulo, el tamaño, del vector resultante. Acá no tengo un vector resultante, tenemos 3 vectores. Hay que hallar la resultante. A ver, hallamos. Estamos en el método del polígono. Todos los vectores tienen que estar uno tras otro. A ver, observemos. El vector A y el vector B están uno tras otro. Pero acá tengo un vector C. No está uno tras otro. Es por eso que hay que moverlo, ¿verdad? Para colocarlo uno tras otro. ¿Les parece? Acá, nunca perder su sentido, es decir, que mire hacia abajo y tal vez, en algunos casos mantener su tamaño, vean, su mismo tamaño. Ahí está el vector C. Y ahora sí, podemos decir, estará cabeza, cola. A ver, identifiquemos cabeza, cola. ¿Qué pasa si yo este vector, les decía, se puede mover, este vector puede irse más acá arriba o más acá abajo? ¿Qué pasa si yo lo traigo acá? A ver, analicemos eso. A ver, lo traigo acá. Ahí está, tal como está. Pero vean, acá no cumple, ¿verdad? Cola con cola. Es por eso que acá se ubica, más allá de las letras. Ustedes dirán, acá está el vector A, acá el vector B. Obviamente que se va a acomodar acá el vector C. Pero pónganse que no tengo estas letras. Tengo W, tengo acá B, tengo acá X. Indistintas letras, ¿verdad? No va en orden. Es por eso que este vector se puede mover. Bueno, mi primera opción es acá y mi segunda opción puede ser acá. Y observo cabeza, cola, cabeza, cola. Si digamos lo he traído acá al vector C, no se cumple, ¿verdad? Acá cola con cola. Acá es cabeza, cola. Acá, si lo hubiera traído acá o lo he traído de esta manera, cabeza, cola, cumple. Entonces, eso mantener, más allá del orden de las letras, mantener cabeza, cola, porque tengo dos opciones para acomodar así. Ahora sí, ya está C. Acá le pondremos un nombrecito, perdón, C. Hallemos la resultante. La resultante va a cerrar al polígono. ¿Y cómo es la resultante? ¿Cómo generamos la resultante? Empieza de la cola del primer vector y termina en la cabeza del último vector. Perdón. Empieza en la cabeza del primer vector y termina en la cola, empieza en la cola del primer vector y termina en la cabeza del último vector. Ahí va a terminar. Esa es nuestra resultante, la que va a cerrar al polígono. En las prácticas tal vez van a ver vectores por acá arriba, por acá es por este lado, por todos lados. Entonces nuestro objetivo es colocarlas una tras otra y cabeza, cola, para cerrar el vector, la resultante. Ahora sí, determinar el módulo del vector. ¿Qué hemos manejado hasta este momento? La resultante va a ser la suma de los demás vectores. A ver, el vector A más el vector B más el vector C. Esa va a ser la resultante. Ahí está, y le colocaremos sus sombreritos. Después lo que nos quita tiempo, ahí está. Va a ser la resultante. Pero fíjense acá, no tenemos ningún dato numérico. Y sí, en eso a veces en los ejercicios de algunos exámenes de la universidad decimos, pero no tenemos números y estamos acostumbrados a ver números. Son vectores, nos hablan de un módulo. El módulo nosotros sabemos que es tamaño. Y si tenemos una hoja graficada, una hoja cuadriculada, o mejor, una calculadora
que igual tiene todas las graficadoras tienen el mismo tamaño de espacio de los cuadritos o de todos los segmentos, entonces podemos hallar gráficamente. Acá podemos contar, ¿verdad? A ver, contemos. ¿Cuánto vale la resultante? Si nosotros acá colocaremos, a ver, podemos colocar, a ver, algo exacto, vamos a tratar tanto ahí. Si nosotros trabajáramos con la reglita, podemos medir cuánto mide el vector B o A, su módulo. Ahí yo veo, qué sé yo, 7.7, ¿verdad? Ahora el vector B. Medimos el módulo del vector B, ahí colocamos nuestra reglita, algo exacto, exacto para hacer, mide 7. De la misma manera el vector C y de la misma manera el vector R. Pero en este caso no se asemeja a los cuadritos. Ah, no, sí, sí se asemeja, pensé que era más pequeño. 1 centímetro, 2, 3, 4, vale 12, ¿verdad? 12 centímetros. Contemos nomás. Ay, ya. Resultante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Cuánto vale la resultante o cuál es el módulo de la resultante? Es 12. Eso es, chicos, resultante es igual a 12. Le pondremos no centímetros, unidades. ¿Ya? 12 unidades. Ahí. La idea es formar los polígonos y que trabajen mucho cabeza-cola, ordenarlos. La resultante es la suma de los otros vectores. Y como tenemos algo cuadriculado, podemos contar el módulo o podemos determinar el módulo o su tamaño del vector resultante. Veamos otro ejemplito. Acá ya nos van a dar datos numéricos. Eh, Acá van a disculpar, no le voy a colocar sus sombreritos, ¿ya? Es algo muy complicado, las flechitas y el mouse. Tenemos a partir del sistema de vectores, ahora les voy a mostrar los vectores, determinar el módulo del vector resultante. La mayoría, el 90% va a ser hallar la resultante. Tenemos un vector A, que va a estar acá, se los voy a dibujar. Ahí, ve. Tenemos un vector A. Bueno, acá está el vector A. Vector A. ¿Cuánto es su módulo? 23, ¿verdad? Voy a tener un vector B. Un vector B. Ahí está, el vector B. Vale 2. Ahí está el vector B. Su módulo del vector B es 2. Y me dice que voy a tener un vector C. Un vector C. Acá lo pondremos al vector C. Ahí está, nuestro vector C. Calcular la resultante. Vean los vectores. Están por el método del polígono. Están volando. Nosotros sabemos que para hacer un polígono tiene que estar uno tras otro, uno tras otro. Pero a la vez, cuando vean así vectores por todos lados, a la vez analizar cabeza, cola. Y si tienen sus nombres en orden o correlativo, vector A, vector B, vector C, sabemos, ¿verdad? ¿Quién va a ir primero, quién va a ir segundo, quién va a ir tercero? Más allá de eso, mantener cabeza, cola. Pueden acomodar como sea los vectores, pero siempre manteniendo, por ejemplo, al vector C señalando hacia abajo, al vector B señalando hacia arriba y a la vez inclinada. Al vector A señalando hacia arriba, pero inclinada. Eso es lo que no tienen que cambiar. A ver, armemos a este polígono. Ahí está, lo vamos a armar al polígono para hallar la resultante. Polígono. Empecemos con un vector, el vector A. Lo dibujaremos acá. Al vector A. Listo, ahí está el vector A. A ver, ¿qué podemos hacer? Cabeza. Necesitamos la cola de alguien. A ver, hagamos correlativamente. Perfecto, nosotros decimos, tenemos al vector A. Obviamente, según el abecedario, le continúa el vector B, ¿verdad? A ver, hagamos eso, algo habitual.
al vector A le va a seguir el vector B. A ver, movamos al vector B. Acá, en su cabecita. Ahí lo vamos a colocar al vector B. Vamos a este ejemplo. Ahí. Por eso es bueno con sus reglitas a ver si lo trabajan. Esto lo van a subir. Ahorita lo vamos a hacer. Ahí está. Ahí está el vector B. No cambiar que está señalando hacia arriba. Este vector B sigue señalando hacia arriba y está inclinada. Pero vean acá, cabeza con cabeza. No podemos armar de esa manera. Entonces, no es esa su posición. Probemos con el vector C. Con el vector C. A ver, al vector C lo vamos a dibujar. Acá. Tal como está. El vector C está señalando hacia abajo. Bueno, ahí está el vector C. Y observamos, ¿se cumple cabeza-cola? Sí, ¿verdad? Entonces, ese vector C se va a mantener ahí. Vector C. Nos falta el vector B. Está así inclinada. ¿Les parece que lo pongamos acá? Ahí vamos a ir acomodando al vector B. Ahí, al vector B. Ay, ¿dónde está el azul? Está inclinada. Ahí está. ¿Se cumple? Cabeza-cola. Sí, ¿verdad? Cabeza-cola. Cabeza-cola. Entonces, lo formulamos al vector B. Ya está desordenado. Bueno, tenemos que cerrar el polígono. Tenemos que cerrar y vamos a cerrar el polígono con la resultante. Y la resultante va a empezar de la cola del primer vector y va a terminar en la cabeza del segundo o del último vector. Acá ustedes dirán, pero el vector A era el primero, se supone que es el primero. Ahora vector B se convierte en el primero. ¿Por qué se convierte en el primero y no se convierte en primero el vector C? Obviamente tenemos que unir esto, este es nuestro objetivo. Porque va a empezar el vector B, o perdón, la resultante de la cola del primer vector. Entonces, ¿quién vendría a ser el primer vector? B. La cola, buscamos la cola en sí, la cola de alguien. Ese va a ser el primer vector. Y va a terminar en la cabeza del último vector. Ahí está. Esa va a ser la resultante. Resultante. Ahí tenemos la resultante. Y hallamos analíticamente. La resultante va a ser igual a la suma de los otros vectores. Como es una suma, es indistinto que yo ponga B más C más A o ponga C más B más A. Es una suma, es indistinto. Puedo ordenarlo de manera alfabética, A más B más C, o colocarlo indistintamente, sin seguir las reglas del orden alfabético, A, B, C. Puedo colocarlo B más A más C. Es una suma, es indistinto. Igualmente nos va a dar el mismo resultado. En la suma, ojo, en la suma. Y tal vez sí, en la suma. Ahí está, tenemos los vectores. Hallemos los vectores o hallemos la resultante. Acá vamos a hallar la resultante. Ay, perdón. La resultante. La resultante va a ser la suma de los tres vectores. ¿Cuánto es el módulo del vector A? 23, ¿verdad? Esto ya lo hemos trabajado. 23. Me dice más el vector B. ¿Cuánto es su módulo del vector B? 2. Más el módulo del vector C. ¿Cuánto es el módulo del vector C? 4. Ahí está. Ahora sí, sumas, restas, sumas, ¿no? ¿Cuánto nos da la resultante? A ver, alguien rapidito. ¿Cuánto nos da la resultante mientras completo estas flechitas? La resultante, siempre no olvidarse sus sombreritos. Por el mouse no puedo hacerlo rápido. 23 más 4 más 2. Chicos, nada, 29, ¿no? 29. Le pondremos unidades para que se vea más. La resultante, ¿cuánto vale o cuál es su módulo? 29. Esta flechita, si nosotros lo hubiéramos hecho bien exacto, tendría que medir 29. A ver, veamos otro ejemplo y ya las preguntas para que analicemos. A ver,
Ah, ya sé. Ahora sí. Nuevamente, pregunta número 3. Acá nomás. Si el vector A vale 45, si el vector B vale 1 y el vector C vale 2. Y vamos a tener un vector D. Vale 5. A ver, analicemos estos vectores. Ahora se los voy a graficar y vamos a tratar de formar el polígono. A ver, tenemos un vector A. El vector A va a ser la siguiente. Aquí está el vector A. Ahí está un vector A. Tenemos un vector B. De la misma manera, un vector B. Un vector C. Ahí está, un vector C. Y un vector D. Ah, ahí está. A ver, traten de armar en sus cuadernitos mientras le ponemos nombre. Vector. Le pondremos nombrecitos de, siempre con su sombrerito. Este va a ser vector B, con su sombrerito. Vector A, con su respectivo sombrerito. Indistinta, traten de no manejar el orden alfabético al ordenar los vectores. Y el vector C. A ver, estamos en el método del polígono. El método del polígono nos dice que todos los vectores o todas las rectas tienen que estar uno tras otro, uno tras otro. Y podemos escoger al primer vector por ende, al vector A. Esa va a ser nuestra base. Tenemos que elegir a cualquiera. La idea es que sea cabeza, cola, cabeza, cola. El vector A. Acá lo colocaremos al vector A. Ahí está el vector A. Ahí tenemos al vector A. Bueno, tenemos que ordenar cabeza. Tenemos la cabeza. Tenemos que buscar una colita. ¿La colita de quién? ¿A quién podemos traer? Si traemos al vector B, a ver, probemos con el vector B. Está echadita y está mirando hacia arriba. Lo voy a traer a la misma posición. Ahí está, al vector B. Está chocando cabeza con cabeza, ¿verdad? Entonces no es el vector B. Al vector D o al vector C. El vector C está de esta forma. Ahí está, cabeza con cabeza. Tampoco. Entonces nos queda, sí o sí tendría que entrar el vector D. Está mirando hacia abajo. Cabeza con cola, ¿se cumple? Sí se cumple. Cabeza con o cabeza cola, cabeza cola. Ahora sí, tenemos dos vectores ya juntos. Estamos armando el polígono. Ahora nos falta otros dos vectores. El vector A ya está, el vector D también. Ahora el vector B o el vector C. Podemos mantener acá el vector D. Acá tengo cabeza. ¿A quién puedo acomodar? Necesito la colita de alguien. Todos son cabezas, ¿verdad? Si anoto acá la cabeza de B, B sigue acá. B, así va a ir, ¿verdad? Cabeza con cabeza. No nos da. Ahora C. A ver, con su mismo color. Las flechas, las cabezas no estoy moviendo para nada. Cabeza con cabeza, tampoco. No ingresa ninguno. Entonces me voy a la colita de A. Acá tengo colita. Necesito la cabeza de alguien, puede ser de C o de B. Eso ya es indistinto. Los polígonos que vayan a formar, eso es lo bueno, no va a ser iguales de todos ustedes. Podemos colocar la cabeza de B o la cabeza de C. La cabeza de C, ahí está. Sus polígonos no van a salir idénticos. Ahí está la cabeza. Cabeza con cola. O tal vez otro de ustedes quería colocar la cabeza de B. También es válido. Pero la idea es mantener cabeza, cola en esta clase. Cabeza, cola. Yo he elegido a C. Bueno, C. Y nos falta un vector. Nos falta el vector B. El vector B. Ya tenemos A, tenemos D y tenemos C. Podríamos colocarlo, ojo, al vector B acá. Es indistinto.
Pueden realizarlo, estamos en un ejercicio muy abierto, pueden formarse. Hemos dicho, acá no hay reglas para los polígonos, por eso les he citado varios tipos de polígonos. No es una figura estable, no vamos a tener una figura, miren cuántos tipos. Si nosotros nos hablan de geometría, rápidamente mencionamos a triángulos, círculos, cuadrados, rectángulos. En lo único que van a variar, su figura va a ser la misma, el tamaño, va a ser triángulos más grandes, círculos más grandes, más pequeños, pero en los polígonos es algo muy abierto, algo indistinto, no vamos a tener siempre una figura exacta o una figura eh, estable de un polígono. Es por eso que va a ser bien abierto cómo realicen ustedes sus polígonos. Acá nos falta el polígono B, o perdón, el vector B. Acá tenemos una colita y acá tenemos una cabeza. Acá hemos hecho la prueba, no da, ¿verdad? Acá tenemos una colita, necesitamos la cabeza de B. Sin girarlo, estamos manteniendo su sentido. B está inclinada y su cabecita está señalando hacia arriba. Ahora sí, ya están los vectores juntos, uno tras otro, cumpliendo cabeza, cola, cabeza, cola, cabeza, cola. Para cerrar el polígono, tengo que cerrarlo, perdón, volviendo a la palabra, con la resultante. Y la resultante empieza de la cola del primer vector y termina en la cabeza del último vector. Empieza de la cola. Tenemos que buscar una colita. Va a empezar ahí y va a terminar en la cabeza del último vector. Ahí está. Esa va a ser nuestra resultante. Anotémosle su nombrecito, resultante. Hemos armado un polígono distinto a este. Vean, todos los polígonos van a ser distintos. Si hubiera colocado acá B, me hubiera formado otra cosita diferente, tal vez más bonita, pero eso es ya decisión de ustedes. Los polígonos no son estrictos. Hallemos la resultante. La resultante va a ser la suma de los otros vectores. Del vector A, del vector B, del vector C, más el vector D. Les reitero, pueden acomodarlo de cualquier manera, porque es una suma. Pero manejemos el orden alfabético. Los sombreritos lo voy a colocar para el último, por favor. Resultante. Vector A. ¿Cuál es el módulo del vector A? 45. El módulo del vector B. 1. Más el módulo del vector C. 2, ¿verdad? Más el módulo del vector D. 5. ¿Cuánto les da como resultado, chicos, esto? ¿O la suma de los vectores? 50. 53. Muy bien, gracias. 53. Ese es el valor o el módulo, perdón, expresemos el módulo de la resultante. Les reitero, es un tema muy gráfico. Si nosotros acá lo hubiéramos hecho a escala, este vector tendríamos que comprobar también que vale 53. Voy a ver la forma, cómo vamos a trabajar de manera gráfica que les salga exacto igual a la forma analítica. Esta es la forma analítica usando números, ¿verdad? Y sumamos A más B más C y ya. Pero la forma gráfica a veces es ahí en los exámenes donde fallan. Les sale a veces, qué sé yo, 49. Tiene que salir exacto, por lo menos con decimales. Pero ahora vamos a tratar de buscar alguna forma para realizar ese método, ya el método gráfico. Si nosotros tuviéramos nuestra reglita, tendría que valer la resultante 53 en el método gráfico. ¿Hay algo que no se ha comprendido muy bien? El armado tal vez de los vectores, cuando tenemos vectores así desparramados por todo un plano. Chicos, chicas, ¿hay alguna duda tal vez? Los demás, ¿sí? ¿Seguro? ¿Seguras? ¿Los chicos qué dicen? ¿Sí entendido? Sí, está fácil, por el momento está fácil. Voy a tratar de incorporar la siguiente, una graficadora, ¿ya? Para que nos salga exacto. Bueno, chicos, espero si se ha comprendido. Si no hay preguntas, la práctica